Buenos días, colchoneros. El Atlético de Madrid viajó ayer a Estados Unidos, a Los Ángeles, para ser más exactos, sin más fichajes que lo que ayer os puse que publicó AS, con Feodor Nadiesky, jugador húngaro, bombazo del Atlético de Madrid, que va con Nadiesky al Mundial. Todo esto hay que ponerlo en contexto y hay que ver lo que ha pasado y ver lo que está pasando para entenderlo un poco. Echarnos las manos a la cabeza, tirarnos de los pelos los que tengáis pelo, está muy bien, pero hay que tener un poco el contexto de la situación. Ayer se daba en diversos medios y diversos comunicadores, daban una información por encima de la cual pasaban de puntillas. Y que para mí es clave en todo esto. El Atlético de Madrid, a lo largo de la mañana de ayer, es decir, en la mañana del último día en el que era posible incorporar a un jugador para el Mundial, había consultado a la Liga qué margen tenía para incorporar jugadores al equipo para este Mundial. Yo entiendo, y vamos a volver al fango, porque de hecho hay gente que dice, oye, que el otro día volviste a explicar lo de las cuentas y no volvió a quedar tan claro. Bueno, hoy ya he hecho un esquema, o sea, si con la explicación que voy a dar ahora, que ya sería la tercera, no queda claro, pues yo ya me dimito de explicar el tema de las cuentas, pero me sigue llegando algún WhatsApp de alguno que dice, oye, aunque lo volviste a explicar, yo creo que estaba menos claro que antes, por el fárrago que tiene todo esto. Bueno, pues vamos a volverlo a explicar dentro de poco, pero yo entiendo que esta pequeña ventana que se ha abierto en junio para los equipos que van a disputar el Mundial estaba hecha para tratarse de otra manera. De hecho, al Real Madrid le han abierto las puertas que hay en el campo. Las puertas del campo se las han abierto. ¿Habéis oído esa expresión de no pongamos puertas al campo? Pues el Atlético las tiene cerradas y el Madrid las tiene abiertas. El Atlético de Madrid no ha incorporado a nadie y me consta que tiene dos partes esto. Él no incorpora a nadie, tiene dos vertientes. Una es la vertiente de ahora nos va a salir todo más caro, que es una que tiene un 20%, 25%, y el resto es no sabemos, no entendemos, no tenemos el ok de la liga respecto al límite salarial y se ha actuado de una manera precavida sin incorporar a nadie hasta que se cierren las cuentas el 30 de junio y se pueda a partir del 1 dar alguna explicación sobre las cuentas cerradas, que ahora vamos a explicar muy claramente qué es lo que pasa con las cuentas cerradas, porque luego vamos a ver qué declara el Atlético de Madrid una vez que cierre las cuentas, porque el año pasado tuvo beneficios, pero no tuvo demasiado beneficios, rondaban el 1.000.000 de euros y en base a esto y a futuribles situaciones, pues claro, tú pudiste fichar jugadores porque hiciste principalmente una ampliación de capital. Y eso fue lo que principalmente nos dejó incorporar jugadores. Esto más la salida de Joao Félix, más la cesión de Saúl, más algunos movimientos que liberaban masa salarial. ¿Qué es lo que pasa? Que de momento aquí en el Atlético de Madrid no se ha ido nadie y estamos como estábamos en el momento en el que fuimos a por Janko a última hora en agosto del año pasado y nos dijeron no tenéis más margen, hasta aquí hemos llegado. Entonces estamos prácticamente en las mismas. La gente que informa olvida esto, que ahí existe algo que se llama límite salarial. No si tenemos nuevos patrocinadores, no si hemos ingresado por la Champions, no si mil cosas, mil vertientes por las cuales ha entrado dinero, ¿no? Los derechos de televisión,
el hecho de que por el tercer puesto en la liga te van a dar más dinero, efectivamente, si todo esto está muy bien, pero eso es dinero que se tiene. Que la tesorería ahora mismo pueda estar más o menos boyante, no quiere decir que tengamos el límite salarial disponible. ¿Cuándo va a estar el límite salarial disponible? Cuando presentemos un cierre de ejercicio a 30 de junio y digamos, mirad, hemos ingresado esto, y como no hemos gastado mucho, tenemos estos beneficios, con lo cual esos beneficios amplían nuestro límite salarial, como expliqué el otro día, hasta el punto de equilibrio. Pero a día de hoy, sin el ejercicio cerrado, o la liga y en consecuencia todo lo que sustenta el fair play, la UEFA, la FIFA, etcétera, te dan un margen de maniobra, o no puedes fichar. ¿Por qué el Madrid tiene este margen y por qué el Madrid ha podido incorporar jugadores y si no se hubiera torcido habría incorporado a 2 más? Ha incorporado a 2 y si no se hubiera torcido un poco las cosas tendría también al Mastontonio y a Carreras, por poner 2 ejemplos de jugadores con los que anda cerca de cerrar operaciones, ¿no? Porque al Madrid se le abren las puertas y al Madrid nadie les pregunta, oye, ¿cómo andáis de límite salarial? Nadie. Yo ya os he demostrado y os lo voy a volver a demostrar ahora mismo por tercera y yo creo ya que última vez cómo el Real Madrid y su límite salarial son infinitos. Ellos no tienen ese límite que nosotros al consultar a la liga, una noticia que, insisto, una información que se ha dado en diferentes medios y diferentes colaboradores del Atlético de Madrid o diferentes informadores, por decirlo de alguna manera, del Atlético de Madrid, se ha dado esta información y el Atlético de Madrid consulta ayer por la mañana a la liga qué margen tiene para hacer fichajes de cara al Mundial y no ficha a nadie. Con lo cual, esa consulta debió obtener una respuesta negativa. ¿Por qué digo debió obtener? Porque aquí no hay nadie que dé una puñetera explicación a sus aficionados, a los que cada año pagamos más, a los que cada año nos sube más la cuota de socio, pero también el abono, no se nos da ninguna explicación. No hay una persona, yo entiendo que no podamos a lo mejor dar tanta publicidad a según qué negociaciones y que incluso puede haber ahora mismo alguna negociación de algún jugador que absolutamente nadie sepa porque se esté llevando con el máximo de los secretos para que no se gafe, no intervenga un tercero, no nos encarezcan la operación, no se estropee el tema, no se lancen bulos al respecto, etcétera. Todas estas cosas que yo entiendo que puede haber cierto celo en según qué operaciones. Pero este tipo de operaciones, cuando tú no dices nada, cuando tú vas por detrás, cuando tú lo haces con sigilo, sin filtrar noticias, para que no se encarezca, para que no se metan terceros clubes, para que no torpedeen la operación, esas son operaciones que tienen que ser, vamos, entrar y salir. Eso tiene que ser la operación trueno. Tiene que ser pum pam pim, fichado y que aparezca de repente y todo el mundo diga, coño, ¿de dónde salió este? ¿Cómo lo han fichado en 48 horas? Ese es el tipo de operaciones que realmente pues tú mantienes en absoluto secreto, las que haces de manera fulgurante y ante una oportunidad de mercado, ante un jugador que tú quieres de una manera urgente incorporar sin que te pisen el fichaje. Pero todos estos fichajes mediáticos se tiran aquí 3 semanas, 4 semanas, un mes, pues lógicamente habría que dar una explicación de qué es lo que ha pasado, de por qué finalmente el caso de Baena, que insisto, Baena no es Maradona, no nos va a ganar él, le vas a dar el balón y te va a ganar él el Mundial de Clubes, y es solo un fichaje. Y yo ya os dije, insisto también, yo estoy poniendo muchos entre paréntesis y creo que ya llevo 7 corchetes abiertos. Os dije hace un mes o un mes y pico que aquí no, el Cholo no quería incorporar a nadie, o si acaso a Baena, cuando la gente está hablando de 3 fichajes, de va a venir, de este seguro, el otro el de más allá, vamos a poner uno por línea, vamos a ir al Mundial con 3 o 4 nuevos, luego fueron bajando a 2, luego bajaron a Baena y luego ya ninguno. Yo podéis mirar mis grabaciones y yo desde el principio os dije que para el Mundial no veía yo fichajes. Y es que al final esto no vende. Venir aquí, ponerse delante de todo el mundo y decir, amigos, que el mismo entrenador ha dicho que quiere hacer el Mundial con el mismo equipo. Que a lo mejor si la cosa se da muy bien, muy bien, muy bien, entra Baena antes. Pero que ni eso. Que no contéis con Baena. Y esto lo tengo yo dicho aquí. ¿Qué pasa? Que esto no vende. Yo tengo una anécdota que es que a mí una vez me dijo un amigo, mira, es que lo hacen mal, Mira, pon
Lo primero, en el título del vídeo pon bombazo, luego pon Atlético y luego pon fichaje. Pon estas 3 palabras seguidas. Y efectivamente unos vídeos que de promedio ven 700, 800 personas pasaron a 3000. Pero es que lo hice una vez, es una prueba, experimento sociológico y a tomar por culo, no lo he vuelto a hacer. ¿Quiénes viven de esto y tienen una página web que es una auténtica vergüenza y que a mí me daría vergüenza ser el que organice eso? Por poner un ejemplo, porque hay cientos de estas, pero hay unos muy concretos que siempre os los digo aquí, que se llaman Esto es Atleti, que siempre te encuentras titulares de fichaje cerrado, el Cholo llora, el Barça lo celebra, le quitan a su estrella, no sé qué, no sé cuántos, y luego no es nada. Y luego se burlan de ti después de poner. Pero claro, tú, si no ves de dónde viene, yo muchas veces me viene por Google y digo, coño, ¿qué es esto? Y te metes y pone lo primero, esto es Atleti. Y yo ya, ni lo leo, macho, ya sé que es mentira. Ya sé que es mentira. Entonces, inventarse estas cosas con titulares mega grandiosos para que luego sea mentira, inventarse fichajes, inventarse que está casi hecho, que ya está hecho. Ayer ya hubo quien se dedicó a matizar que habían dicho que todo estaba muy encaminado por aquí, pero que no había nada hecho. Yo matizo aquí, otro matiza allá y el otro matiza acullá. Y todo el mundo matizando aquello, cuando yo llevo un mes diciendo que aquí no iba a venir nadie para el Mundial y que si acaso, y si se da todo súper bien, vaena. Pero no lo puedo decir más veces. ¿Qué pasa? Pues esto, que no vende. Entonces, si yo empiezo a dar noticias de que se va al Mundial con fe, pues lógicamente, pero claro, yo como insisto por ver el número 4000, no vivo de esto y no necesito engañar a la gente, pues yo pongo Feodor Nadieski, el que ha venido para venir con fe, con Feodor Nadieski, el húngaro, jugadorazo. Es el que ha venido a reforzar al equipo para el Mundial. Pero que estaba claro y que puede estar la explicación del límite salarial detrás de todo esto. Pero como nadie explica nada, no lo tenemos que imaginar. Tenemos que coger la noticia que se da ayer en la cual se dice que el Atlético de Madrid por la mañana, que ya manda huevos el último día por la mañana, consultar esto. Preguntó a ver cómo andaba el límite salarial y no ha llegado a incorporar a Baena. Bueno, pues ni a Baena ni a nadie, lógicamente, porque además otras operaciones que eran fulgurantes, que no sé qué, están estancadísimas. La de Johnny Cardoso está estancadísima, por mucho acuerdo que se tenga con el jugador, porque el Betis tiene otros intereses, y la del Cuti Romero ya ni os cuento. O sea que de momento, calma. Vosotros seguir, el que vea un titular súper llamativo, que siga entrando como corderito, a ver qué dicen y seguir creyendo lo que dicen los que íbamos a ir al Mundial con 3 fichajes, 4 fichajes, tal vez 6, que ya se iba a haber ido Correa, que ya se iba a haber ido el otro, el de la moto, y al final tú ves ayer montarse en el autobús, pues a Bitzel, que ya sabe que está fuera, a Correa, que vendrá desde donde no sé si estaba con la selección o no, porque otra es esa. Ayer por la noche jugaron 7 tíos del Atlético en Argentina, ¿no? Maravilloso. 5 días después de que juegue la selección española, todavía hay tíos jugando por ahí, allende los mares, partidos de clasificación para el Mundial. Cojonudo, vamos, Así, vamos al Mundial, vamos, perfecto, pero tú ves a los Bitzel, a los Azpilicueta, un huevo de canteranos, todos subirse al autobús, pues eso, con Feodor Nadieski, el bombazo del día. Al final, insisto, tiene toda la pinta de que es un tema de límite salarial. Por esta noticia que se dice y se pasa por encima y se callan todos, y por el hecho de que finalmente no se haya ni siquiera incorporado a uno, que sería Baena, que tal vez sería el que más avanzado estuviera. Al final, pues Nadieski. Pero la gente sigue obviando las cosas, sigue diciendo que hay dinero para fichar, que no entendemos cómo no se ha fichado. Es que aquí tenemos una ensalada en la que se juntan todos los ingredientes y al final hemos logrado montar una ensalada de mierda. Primero está la Liga, luego está la FIFA y la UEFA, el fair play financiero de los cojones, que lo único que ha hecho es institucionalizar el hecho de que unos jueguen con más ventaja que otros. No se ha igualado el tema, no tenemos todos el mismo límite salarial, no tenemos todas las mismas posibilidades, no reparten equitativamente el dinero de los premios, no. Al final siempre se da más dinero a los mismos y se les da más límite salarial a los mismos. Y al final la bola se va haciendo grande y cada vez la diferencia entre los grandes y el resto cada vez va a ser mayor. Y sobre todo ciertos grandes que son claramente beneficiados, ¿no?
porque hay otros equipos por ahí también fichando a cascoporro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no interesa decir según qué cosas, que no interesa decir que puede ser al 99% sin que haya ninguna explicación de la directiva que está en la ensalada. La directiva dentro de la ensalada es ingredientes como el tomate, o sea, es uno de los ingredientes principales, porque están ahí moviéndose con torpeza, haciendo las cosas como siempre, lentos, torpes, faltos de ideas, dejándose pisar fichajes que tenían cerrados en Navidad. En fin, cosas de estas que dices, me cago en la leche, el tomate de la ensalada, luego están los medios, que bailan mucho el agua a quien tienen que bailarle el agua, pero no te dicen una verdad, así les maten, que si 3 fichajes, que si va a venir no sé quién, que si va a venir no sé cuánto, que si el Atlético se pone en cabeza por Gyökeres, que si la madre que los parió a todos. Bueno, pues aquí como no hay nadie, insisto, en la ensalada, que siendo el tomate la directiva, no hay nadie que salga a explicar estos fichajes de larga duración, qué es lo que pasa con ellos, por qué avanzan, por qué no avanzan, pues ni siquiera hay un periodista claramente que diga, no, es lo que diga nuestro José Félix Díaz de cabecera. No, no, es que al final todo lo que están diciendo nuestros José Félix Díaz de cabecera ha terminado por ser mentira. Han ido a lo largo de las últimas semanas poco a poco corrigiendo el discurso hasta llegar al no entiendo por qué no se ha fichado a nadie, cuando todo el mundo lo tenía que haber visto venir antes que yo. Yo lo mío es puro sentido común y pura información, la información de no, el Cholo dice que con los que ha terminado la liga va al Mundial. Cuando dijo eso el Cholo, la gente seguía metiéndonos pilas de fichajes aquí a casco porro a ver si podíamos meter alguno y vender un poco más periódicos, que me den un poco más el clic, tener unos cuantos más de seguidores a base de bombazo, el Atleti, el Cholo llora, el otro no sé qué, por fin viene la estrella que esperábamos, no sé cuántos, el Barça se queda sin no sé qué porque va al Atleti, el Bayern de Múnich también llora, todos lloran y todos se quedan sin alguien porque hay un bombazo que va al Atleti o que se va del Atleti o lo que sea, y ahí a picar, ahí a darle al clic, a tan vergonzosos titulares. Y entonces pues llegamos a la ensalada, a la parte final, cuando le metemos el aliño. Y el aliño es que aquí anda de por medio el Real Madrid. El Real Madrid ha hecho algo, como algo institucional que tiene que ganar el Mundial. Es el primer Mundial, hay que poner un nombre que quede bonito en el escaparate y el Real Madrid ha dicho que quieren ser ellos los que ganen el Mundial. Y lo han dicho de una manera como si, oye, pues ahora todo el mundo, todo el fútbol tiene que echarse a un lado y dejar que esta gente gane el Mundial de clubes. Y entonces, pues han podido fichar a 2, como podrían haber fichado a 4, como podrían, y como todavía hay por ahí gente diciendo que todavía tal vez hay unos resquicios legales que podrían hacer que Mastro Antonio todavía juegue el Mundial con el Madrid. Todavía hay gente vendiendo burras, porque si a nosotros nos la cuelan, ya no os quiero ni contar los del Madrid. O sea, los del Madrid, y luego veremos un ejemplo, son el típico perro que se está autolamiendo el escroto toda la mañana. Es una cosa increíble, pero bueno, que te autolamas el escroto, pero todos los periodistas que se lo lamen a los madridistas, a mí me parece la indignidad más grande. O sea, hace falta estar carente de los mínimos valores que se supone que te enseñan en la escuela de periodismo para estar todo el rato lamiéndole el escroto a los madridistas para que te entren a ver, para que te den un like, para que vean tu noticia o para que compren tu periódico. O sea, es una falta de dignidad que da vergüenza ajena. Y ahora veréis. Pero bueno, porque cada cosa, cada gilipollez es noticia, ¿vale? Pero antes de meternos en que cada gilipollez es noticia, vamos a explicar por última vez cómo es que el Real Madrid el año pasado pudo meter a un jugador sin tener límite salarial, a un jugador de 80 millones de euros al año, y cómo le pudo rebajar a menos del 40% su salario, en teoría, y a pesar de ello se pasaba de largo, como era Mbappé en el momento en el que vino, y cómo a pesar de esa rebaja del más del 40%, que insisto es ilegal porque tú no lo puedes hacer, de hecho ya se lo dijeron al Barcelona, cuando el Barcelona dijo que Joao Félix iba a cobrar 400.000 euros, la Liga le dijo, me parece muy bien que tú le pagues lo que quieras, pero nosotros no nos lo tragamos y por ley en el límite salarial solo te vamos a bajar hasta el 40% de lo que cobraba el año pasado y no, no un 10%, ¿vale? Entonces, esto se sabe que es así porque salió este ejemplo que era el de Joao Félix y, sin embargo, el Real Madrid le bajó bastante más de la mitad el salario a Mbappé para cuadrarlo en ese supuesto límite salarial que yo creo que aún así se lo saltan año sí, año también
con sus historias y con sus ventas de lo que vamos a vender, de las palancas que vamos a tener, de los conciertos, que de momento no ha habido un puto concierto, del parking, que de momento está parada la obra por un juez, o de los palcos que de momento que metieron los palcos de 700 años en un solo ejercicio, lo cual es ilegal contablemente hablando. O sea que todos esos ingresos que ellos han metido para poder fichar y para poder meter límite salarial nunca han llegado a producirse y son falsos. Y a pesar de todo, se les sigue dando año tras año bulo a todo este tema del Real Madrid y sus futuros ingresos y sus pajas mentales, ¿no? Pero yo quiero, si os acordáis, cuando hice el vídeo de las cuentas de la Casa Blanca, que para mí es de todos los vídeos que he hecho el único que no podéis perderos, yo os dije esto, vamos a mostrar esto, el Real Madrid 22-23, que es el penúltimo ejercicio cerrado, los dos últimos ejercicios cerrados son 22-23 y 23-24. El 24-25 es la temporada que está terminando y que cerrarán el 30 de junio. Bien, 860 millonacos habían ingresado, no ganado, ingresado el Real Madrid en la temporada 22-23. Quedaros con las cifras porque por fin vamos a explicarlo de manera que con este pequeño esquema que os voy poniendo aquí en la pantalla vais a poder hacer esos números. Bien, 860 millones, muy bien. ¿Qué beneficios tuvo el Madrid en la 22-23? 12 millones, os lo he dicho muchas veces, el 1,4%, es decir, prácticamente el punto de equilibrio. Con unos ingresos semejantes, salvar 12 millones es una ruina, es una mierda, no es nada. Insisto, una cosa que os digo todas las veces que hablamos de esto, que 12 millones para ti y para mí es para retirarnos, pero para alguien que ha ingresado 860, pues es una ridiculez, ¿no? Es el 1,4%. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que esto nos arroja que los gastos de esa temporada, al restar los 860 menos los 12 de beneficios, son 848 millones en gastos. Bien, tus gastos, que incluyen los gastos de gestión y los gastos salariales, que es el fair play financiero, lo dividen estos dos, los gastos estructurales o de gestión por un lado y los gastos salariales por el otro. Es la suma de estos dos son 848 millones, ¿vale? En esa temporada 22-23. Bueno, si has ganado 12 millones, pues yo entiendo que podrías ir a unos gastos de 860 millones, que es lo que han sido los beneficios de la temporada pasada, que eran mucho más que los 600 y pico que habían tenido en la 21-22, con lo cual, oye, incrementábamos el tema, ¿no? Es decir, según estas cuentas, sin incremento en gastos de gestión, es decir, como hemos dicho que los gastos los dividimos en dos grandes grupos, que son los estructurales o de gestión y por el otro lado los salarios, el límite salarial con los salarios y las amortizaciones de los fichajes, pues se sube estos 12 millones, ¿no? Que son los beneficios. Para eso están los beneficios, porque esa es la definición del límite salarial. Ingresos menos gastos de gestión o estructurales igual al límite salarial. Te dejan llegar al cero, al punto de equilibrio. Por eso, con 12 millones de beneficios, tú tienes 12 millones más, ¿vale? Pero ese año, con esos 12 millones, pues vino Mbappé, metieron 80 millones, los que salieron y ya hicimos en su momento las sumas y las restas y no daba ni para atrás, no daba ni para atrás, ¿vale? Y vamos a volver a recordar aquí que el límite salarial incluye salarios y amortizaciones, es decir, cuando fichas jugadores tienes que amortizar dividiendo ese coste entre los años que tengan de contrato, es decir, Huijsen que ha costado 50 y tantos millones, ¿cómo se llama el inglés? Alexander Arnold, que no iba a costar nada, pero que dicen que ha costado 10 y desde Inglaterra dicen que han costado 30. A cada uno le interesa, a uno le interesa parecer que nos lo han regalado y a otro que hemos... ¿no? Pero no venía libre, preguntar a uno ahora mismo, sí, pero para venir libre tenía que venir después del Mundial. Y el Madrid tiene ahora una operación de marketing que es limpiar la campaña 24-25 en la que se han llevado un nadaplete, más allá de pequeños títulos de la Supercopa de aquí, la no sé qué de allá, Supercopa España y no sé qué, no, la de España no, la de Europa y el Mundialito contra un equipo mexicano, no sé dónde, de locos los dos títulos que ha ganado, los dos títulos en torneo veraniegos prácticamente. Entonces, como la temporada ha sido un fracaso, a pesar de traer a Mbappé y de que iban a arrasar con todo, pues resulta que ahora hay una campaña de marketing para que lo más importante, el torneo de más prestigio, el torneo que da mucho dinero y el torneo que el que lo gana es de verdad el rey del mundo, es este mundialito que se han inventado.
Y entonces, pues claro, el Real Madrid está ahora a los fichajes. Y entonces este fichaje de Alexander Arnold, que tenía que venir gratis dentro de un mes, ha venido antes para llegar al Mundialito, según el Madrid por 10, según la prensa inglesa por 30 y según me comentan a mí, porque también tengo algún conocido metido ahí donde no debe, en la Casa Blanca, está en torno a los 18 millones de euros. Porque vamos a ver la otra butifarra que venden los del Madrid. No, son unos 10 millones, no sé qué, y te están hablando de libras. Son 15 millones. No, son más o menos 10 millones. Más o menos 10 no, son 15, que no son más o menos 10, porque no es un redondeo llevarte de 10 a 15, ¿eh? No es precisamente, es un 50% más de lo que me estás contando, y son de libras, con lo cual estamos hablando de 18 millones de euros. Luego os venderán lo que sea, pero a mí la información de dónde me viene, y ahora os insisto que estoy casi mejor colocado en el Madrid que en el Atleti, la información de dónde me viene va a misa. 15 millones de libras, que son 18, no llega a 17,900, una cosa así, millones de euros. O sea que los 10 millones que nos quieren vender, como de no, les hemos dado una limosna a estos pringados de Liverpool y va a jugar con nosotros el mundialito. O sea que el Real Madrid todo este dinero lo tiene que ir amortizando, ¿vale? Claro, y entonces tú llega un momento en el que tú ves estos gastos y dices, oye, ¿y el estadio? ¿Y esos que iban a ser 800 millones de financiación del estadio y que ya van por encima de los 2.000, ¿dónde están? Porque tú vas a las cuentas y no lo encuentras. Y dices, no, es que ellos han dicho que como es una inversión, eso va por fuera. Una inversión y entonces va por fuera. No tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, tienen dos sociedades participadas. Una está en Panamá y no entiendo yo que esa inversión que va por fuera la puedan llevar por Panamá. Y la otra es Real Madrid Estadio SL, que está sin actividad de que les han chapado la obra del parking. Y que más aún os digo, en los años que ha estado abierta esa sociedad y que ha tenido actividad, no se localiza ni de lejos la inversión en el estadio ni los gastos que supone la inversión en el estadio. Con lo cual, sencillamente, eso de el estadio es una inversión y va por otro lado, realmente lo han quitado en medio porque ahí han metido un huevo de palancas que han querido hacer figurar como activos financieros cuando realmente son pasivos. No, es que han invertido de fuera en el estadio, no han invertido en el estadio. Sí, han invertido, pero el activo es el que invierte, para ti es un pasivo, el que ha invertido de fuera en el estadio. Y entonces, el estadio ese no aparece por ningún lado. O sea, la obra, esta macro obra que han hecho, que al final nos hemos ido a los 2.000 euros, 2.000 euros, no, 2.000 millones de euros en financiación, pues no aparece en las cuentas del Madrid que yo os vi, las dos últimas cerradas, las que estuvimos analizando aquí con las cuentas puestas en la pantalla, ahí no se atisba el estadio entre los activos. Los principales activos eran los jugadores. Por otro lado, no es que va por otro lado, va por fuera porque es una inversión, pues no la veo ninguna de las dos empresas participadas por el Real Madrid. Así que ya me contaréis. Pero bueno, vamos a seguir con nuestro análisis después de ver que el Madrid las cuentas pone lo que sale a los cojones, esconde lo que les da a los cojones y emerge lo que les sale a los cojones. Y aquí nadie dice nada, cuando es súper evidente verlo. Ingresos de la 23-24, 1.077. Bravo, Florentino. Bravísimo. O sea, hemos pasado de 860 a 1.077. Ojo, un 25%. Te lo ponían en aquella noticia, ¿os acordáis la noticia de aquel vídeo? Un 25% de incremento. Y además, espérate, unos beneficios de 15,8, un 20 no sé qué por ciento de incremento de los beneficios. Florentino. Bueno, pues, aparte de que todo es mentira, nos mantenemos en el 1,4 de rentabilidad de los ingresos. Es decir, si tú de 1.077 ya no son 860 y salvas 12, son 1.077 y salvas 15,8. Bueno, pues nos mantenemos en el 1,4 de rentabilidad. Es decir, Florentino, tururú, macho, que sigues siendo una basura de gestor, o eso dices, porque son las cuentas que presentas, sigues salvando la calderilla. Pero una cosa, para tú tener 15 millones de beneficios, 15,8, con los 1.077, has tenido que tener gastos por 1.061. No tenías autorizados 860, amigo. Tenías autorizados, ahí lo tenéis en la pantalla, 860 con los beneficios nuevos. ¿Cómo han llegado
a 1.061,5, y que te queden 201,5 millones de euros extras que has gastado por ahí. ¿Cómo puede haber sido esto? Ahí empezáis a encontrar a Mbappé ahí ya me cuadra más Mbappé en esos 200 millones extras. Pero los beneficios, ¿dónde están? Porque tú ahora, ayer, había youtubers o comunicadores del Atlético de Madrid que decían, joder, ¿cómo el Atlético de Madrid no ha fichado a nadie, si ha firmado 4 patrocinadores, si ha vendido 7 conciertos seguidos del pavo este infumable, si ha firmado con no sé quién, si hubo un beneficio grande por la Champions, si ha hecho 1000 cosas que han ingresado dinero? Los conciertos del Madrid los tenemos todos, aparte del Bad Bunny, coño, no me salía el nombre, es más malo que la peste, no me extraña que mi cerebro pretenda olvidar ese nombre. ¿Cómo es posible que con todos estos beneficios? Pues porque el cierre de año es el 30 de junio. Y si tú le dices a la Liga, a la UEFA, a la FIFA y a toda su puta madre, no, déjame fichar por tanto que yo voy a ingresar, ya verás, porque tengo, mira, un contrato, no sé qué, lo que han estado haciendo el Madrid y el Barcelona, y resulta que dices, oye, ¿dónde están esos beneficios extras de Madrid? O sea, ¿cómo pasas de 860 a 1077? Me lo puedo creer en diferentes cosas, pero ¿cómo es que ya lo sabías? ¿Cómo es que ya sabías exactamente a lo que ibas a subir para volver a colocar el equipo en justo lo que gano con lo que palmo? Y en que quede un pírrico 1,4%. ¿Cómo es que les han permitido esto? ¿Cómo es que les siguen permitiendo? Porque este año les siguen permitiendo, pim, 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 y a mí me sale que el Real Madrid ha gastado 201,5 millones extras a lo que tenía presupuestado por el fair play financiero. Porque o tú demuestras muy a las claras, y el Madrid no lo ha hecho, y ya os puse un audio en el que salía el mismísimo Relaño de As diciendo que es que los ingresos que estaba contabilizando el Madrid eran falsos y que a ver qué pasaba con eso a corto o medio plazo. Cuando hice lo de las cuentas del Madrid, o en el siguiente, en uno de estos vídeos, os puse a Relaño explicando que estaban metiendo ingresos que no correspondían, porque en Madrid contaba con los conciertos, con una zona VIP que se les cayó el tema porque los concesionarios de la zona VIP de repente dejaron aquello. Los palcos, que te han metido no sé cuántos años de palcos, cuando solo puedes ir metiendo de año en año los palcos, y te han metido no sé cuántos. Nos faltan los gastos del estadio, nos faltan muchas cosas y nos sobran otras muchas. El parking, que también lo tienen parado eso, todos esos beneficios que estaban en la cuenta lechera no se están produciendo. Y aún así, 200, porque si tú dices, no, mira, un contrato, catapum, y te dicen, bueno, pues te sube un poco el límite salarial. No, mira, una ampliación de capital, pues te sube el límite salarial. Pero si tú no tienes nada de verdad, si todo es mentira. Y aún así el Real Madrid, una vez más, y como finalizo aquí la exposición, futuribles, palancas, palcos, conciertos, eso no existe. Eso no existe. Eso no, nada de nada se ha producido. Pero el Madrid ha estado fichando y no ha fichado más porque se le han puesto borde a alguno de los equipos, el Benfica o el River Plate se le han puesto más borde, si no tendría más jugadores. Podría haber fichado hasta 4 jugadores, podría haberse gastado, según las previsiones que había, casi 200 millones de euros en fichajes, en una ventanita hecha para que tú, oye, ¿qué tal? Acomodes un poquito la plantilla y tal vez fiches uno, tal vez dos, no muy caros, no sé qué, porque no está el fair play financiero claro, porque no has cerrado año. Entonces, aquí viene mi pregunta. ¿Por qué se le da manga ancha al Real Madrid y por qué al Atlético de Madrid se le cierran las puertas? ¿Y por qué todos los informadores pasan por encima de puntillas de la noticia del Atlético de Madrid ayer por la mañana, a última hora, el último día, consultó, que también está hecho eso con el culo, consúltalo antes, joder, el último día lo tienes que consultar, consultó con la Liga cómo estaba su límite salarial. Y resulta, cuando tú haces esa consulta, ¿por qué es? O sea, cuando tú entras a una frutería y dices a cuánto están las peras, ¿por qué es eso? ¿Por qué quieres comprar peras, coño? No, están a 28 euros la pera. Joder, pues mire, mañana vuelvo y le vuelvo a preguntar a ver si han bajado. ¿Vale? Pero preguntas por algo.
preguntas por algo, ¿ya cuánto está la pera? Pues joder, ¿sabes? Nadie pregunta en una frutería cuánto está la pera si no va a comprar peras o no tiene la intención de comprar peras si el precio es razonable, ¿no? Entonces, esta es un poco la pregunta que hizo ayer el Atleti y por eso estábamos en ello ayer. ¿Y por qué os creéis que el Atlético de Madrid, sus grandes incorporaciones han sido Muso y Lenglet? Porque es el mismo límite salarial. ¿Por qué os creéis que era una de las cosas que decía la gente? No, esto ya lo dije yo, que el inglés tenía que venir solo si venía libre del... Claro, no puedes pagar traspaso, amigo, que tienes copado el límite salarial. Que en cuanto pagues traspaso por el inglés tienes que amortizar una parte. Que son 3 años, pues divides entre 3. Que en el momento en el que pagues 3 millones por la inglés tienes que meter 1 millón al límite salarial y ya no te entra. Y ya no te entra. Y el inglés cobra lo que cobraba el año pasado. Y Muso, que ha venido libre o semilibre o pagando una miseria, viene con el salario que tenía el año pasado porque no tenemos límite salarial. No podemos, no teníamos margen. Y si no, ¿quién explica estas operaciones de ultimísima hora? Y ahí también entra esa pregunta de, oye, ¿a cuánto están las peras? Ahí, en estas dos operaciones, también se ve reflejada esta pregunta. Para ver qué le puedo dar a este, qué le puedo dar al otro. Y el inglés viene con 3 más 1. Y Muso con el mismo salario que tenía el año pasado. Y prácticamente gratis. Cuando decían, no, va a tener que pagar, no. Ha venido, creo que por 2 millones. Es que no se puede pagar más. Es que te tienes que amortizar el fichaje y por eso se ha hecho un contrato más o menos largo a Muso, porque no puedes decir 2 años, porque la mitad tendrían que irse al límite salarial y no te entra. Esto es así. Lo que pasa es que contar esto es una... quiero decir, voy a decir una milonga. Es una mierda. Es una mierda. Es contar que nosotros estamos con los grilletes puestos y el Real Madrid deja de hacer lo que sea a los cojones. Y la realidad suya financiera, ya os he dicho varias veces, y yo creo que hoy ya ha quedado un poco mejor explicado o de una manera más clara para los que no sois entendidos en la materia, su realidad económica es falsa. Es necesariamente mentira. Porque qué casualidad que sin tú tener presupuestados según qué gastos o según qué ingresos, al año siguiente incrementes los ingresos en 200 y pico millones, casi 300 millones, y los gastos también. Qué casualidad. Joder, macho, qué necesidad había. No, porque acopo el límite salarial, no. A mí me sobran todavía 200 millones de límite salarial. No es que hayas copado, es que te has pasado, pero bien pasado. Así que esto es lo que hay, ¿no? Pero yo, la última risa de los lamedores de escroto, que es lo que yo quería presentar porque se descojone. Yo he hecho un comentario en esta noticia que es para partirse el culo. Ver al Madrid nada más, dicen aquí. El Madrid es el único equipo que ha colgado el no hay billetes, aquí lo pones. Lo ponen en rojo. El único club que ha logrado hacer sold out en su primer partido del inminente Mundial de Clubes en Estados Unidos es el Real Madrid. Te dice que ni el City, ni el Chelsea, ni el flamante campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, ni siquiera Messi en el partido inaugural. No. Ha sido el Real Madrid en el partido contra el Al Hilal. Solo hay un equipo que ha colgado el no hay billetes. Pero cuando tú te lames el escroto todo el día y se lo lames al de al lado, ya te vuelves gilipollas, lógicamente. Sin contar con que en concreto para este partido han terminado por regalar las entradas. Y en algún otro han bajado los precios, porque al principio estaban por las nubes y ya han bajado un poquito. Pero sin contar con estos pequeños detalles, a los madridistas que solo ven su escroto y solo lo ven por abajo porque es donde se lo lamen a sí mismos y entre ellos, habría que explicarles que los partidos los juegan 2 equipos. Por eso se llama partido, porque hay otro enfrente. Aunque a ellos les gustaría que se lesionasen, como hemos visto en repetidas ocasiones, todos los jugadores del rival, menos sus madres, y se presentaban sus madres y sus abuelas a jugar, porque eso siempre ha sido una buena noticia, que se lesione un rival. Pero es que los partidos los juegan 2 equipos. Entonces no es que uno solo haya colgado el sold out. Es que el Al Hilal también lo ha colgado, amigos. No os olvidéis, jugáis contra el Al Hilal. A ver si va a ser el Al Hilal el que haya tenido ese tirón y no el Madrid. Fijaros, porque oye, un equipo así árabe con dinerito, petróleo y todas esas cosas, pues lo mismo es el que ha dado el tirón. Claro, es que los partidos, es que son unos tipos tan nauseabundos que se olvidan que los partidos los juegan 2 equipos. O sea, son tan gilipollas. Es que no se me ocurre una palabra que lo defina de una manera clara.
que se olvidan que hay otro equipo que ha colgado el no hay billetes, que es el que juega contra vosotros. O es que solo la gente va a ir a ver al Madrid. Ver al Madrid y nada más, es el titular. No se puede ser más payaso, pero bueno, ya sabéis que el Atlético de Madrid en este Mundial está absolutamente silenciado y el Real Madrid, pues salen hasta jugadores montando a pedalo para dar noticias tremendas, como por ejemplo esta de que no hay billetes para ver al Hilal, no os equivoquéis, al Hilal. Le quiere ver todo el mundo, no es el Madrid. Pero bueno, o sea que todavía nos queda aguantar. Y de hecho esta mañana, y ya la última anécdota y os dejo porque al final voy a hacer un vídeo más largo de lo habitual, esta mañana en Radio Marca estaba el Látigo Serrano explicando cómo cuando hay un mundial y eliminan a España, se van todos. Dice, no, los periodistas españoles cuando hay un mundial y eliminan, ya no interesa, se van todos. Se van todos, no se queda nadie y solo se queda, ojo, aquel periodista que cubra la información de los futuribles del Real Madrid. Ha explicado cómo es esto. Dice, no, cuando que eliminan a España en un mundial en Rusia, se van todos. Se van todos. Y se quedan solo, insisto, los que están cubriendo la información de futuribles del Real Madrid. Esta es la prensa española, ¿vale? Yo creo que no hay mucho más que decir, ¿vale? Así que, bueno, amigos, que ya va quedando menos y que estamos en capilla para nuestro debut contra el Paris Saint-Germain, partido que puede ser muy interesante y que podemos dar alguna sorpresita ahí. Así que vamos esperando ese partido, vamos velando armas y mientras tanto, Forza Athletic.